donde me bajo la... Ok. ¿Qué tal? Nos saludamos desde la iglesia Puerta del Cielo en la Ciudad de México, Clavería. Y pues hoy comenzamos un nuevo tema en este discipulado, en este estudio tan importante que tenemos de estos códigos de libertad. Y pues hemos llegado al punto culminante que el Señor siempre nos pone el reto más grande que nos pone el Señor. Y vamos a hablar acerca del perdón. Bueno, el perdón es un tema muy, muy importante porque pues, es lo que nos abre la puerta para nuestra paz, la verdad, nuestra paz mental. Y Dios tiene el deseo de que nosotros podamos aprender acerca del perdón para que lo podamos realizar y para que podamos vivir en paz con Él, con nosotros mismos y con nuestras personas que nos rodean, las personas de todos los círculos, los más cercanos, los más alejados, con todo el mundo. Nos dice Pablo, ¿no? En la medida de lo posible, tengan paz con todos. ¿Cómo vamos a tener esa paz? Pues a través del perdón, ¿no? Entonces, es muy, muy importante. Recordamos que en el Padre Nuestro, la oración del Señor, nos dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, pues no esperemos un perdón completo de parte de Dios, y eso es algo tremendo, ¿verdad? Porque muchas veces ahí tenemos, después de años, todavía tenemos por ahí una semillita que no hemos sacado y que nos va a estar afectando, como ya hemos visto a través de la amargura, de todo lo que ya hemos estado viendo. Entonces es importante que lo podamos exponer, que lo podamos sacar de nuestras vidas a través de este perdón. Sabemos que la falta de perdón puede traer amargura, por ejemplo, ¿no? Y esto va a contaminar a mucha gente. Dice Hebreos 12:15, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, esta amargura, por poner un ejemplo, no solamente afecta a la persona que la está padeciendo, sino también a muchas personas que están a su alrededor van a resultar contaminadas por esta falta de perdón, y eso es algo muy tremendo, ¿no? Cuando no nada más nos estamos afectando a nuestra propia vida, sino que estamos afectando a otros, pues eso nos lleva a una responsabilidad que tenemos con todas las personas que nos rodean. Y por esto es necesario que lo aprendamos primero y después que lo podamos poner en práctica. La palabra perdón viene de la palabra griega afiemi, que significa despedir o apartar. Y esto nos da una idea, pues, interesante, porque aquí lo que nos está hablando es de apartar aquello que nos está haciendo daño, aquello que nos está lastimando, aquellas personas en un momento dado, apartarlas. No tenemos ahora sí que por qué seguir en esa situación que nos está lastimando, sino a través del perdón las apartamos, las hacemos a un lado y podemos seguir adelante con nuestra vida. Cierto. Y bueno, y entonces la base de todo esto, la base del perdón, se va a encontrar de una manera sobrenatural, porque lo natural es muy difícil que lo podamos lograr, pero ahí en esa base se encuentra el sacrificio en la cruz de Jesucristo. Ahí es donde está. Dice Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Qué grande es Dios para poder declarar esto, ¿verdad? Siendo Él el que nos conoce perfectamente como somos. En Mateo 26:28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces vemos la disposición de Dios para borrar nuestras rebeliones y el depositario de nuestros pecados, con los cuales fueron pagados, y para perdón, para remisión de nuestros pecados. Lo que Dios hizo con nuestros pecados fue quitarlos de sobre nuestras personas y
depositarlos en la persona de Jesucristo. Se los ha imputado de manera que pudiéramos ser redimidos, que ahí se cumpliera o se pagara el precio por ese pecado a través de Jesucristo. Y el castigo y la justicia se cumplieron en él precisamente. Él fue castigado en lugar de nosotros. Y el pecador queda entonces libre de pecado y de la culpa. Por lo tanto, también del castigo. Eso es, pues, algo que debemos de saber apreciar, agradecer, entender, concientizar. De parte de Dios, su gracia nos ha permitido ser libres de ese pecado. Dios cumple su justicia una sola vez, por lo que Él perdona el pecado y no inculpa más al pecador. Qué tremendo. Es de notar que el perdón y el pecado están íntimamente relacionados, porque si no hay pecado, pues no hay motivo para perdonar. Y al revés, o sea, si no hay algo que perdonar, pues no hay pecado, porque no hay pecado, ¿no? Exacto. Entonces, el pecado no se debe de tomar a la ligera. Es algo muy, muy serio. Y también el perdón es algo de mucha, mucha importancia. Es inspirado por Dios. El pecado, el perdón nos lo enseña Dios, o sea, no es algo humano, no es algo natural. Por eso es tan importante, porque Él como Padre nos lo enseña y cada creyente lo debe de tomar en serio, así como Dios lo toma, tanto del lado ofensor como del lado ofendido. Así es, y aquí vamos a ver un poquito acerca de lo que sería el modelo del perdón, pues del punto de vista divino y el punto de vista humano. Y vamos a ver aquí diferencias muy, muy notables. Desde el punto de vista divino, la ofensa no pasa desapercibida. No es de que se le olvidó, no es de que no, pues aquí no pasó nada. No. El asunto es de que sí se cometió tal ofensa y se paga por ella. El único beneficio que tenemos para nosotros es de que no la pagamos nosotros, sino que la pagó el Señor Jesús en la cruz. Pero la ofensa se paga, no hay más, el pecado se paga. Y por lo tanto, el perdón no es que se le pase a Dios, no es de que se le olvide, simplemente lo deja pasar. No. Él lo considera ya pagado, como una cuenta, ¿no? Como una cuenta bancaria, pues. No es que la deuda se perdone, ya no pasó nada, no, se paga la deuda, ¿no? Se pagó completamente. ¿Por qué? Pues porque se quebrantaron las leyes divinas, se fue en contra de lo que Dios específicamente habló. Ya hemos hablado acerca del pecado, entonces, cuando se quebranta todo esto, es cuando entonces viene la ofensa en contra de Dios y entonces es necesario que venga el perdón para que ese pecado pueda ser quitado. Cuando se otorga este perdón por pura gracia, entonces la ofensa ya no permanece, digamos que activa, sino que ya de alguna manera pasa a, si lo pudiéramos ver como en diferentes carpetas, ¿no? Esta es una carpeta activa, un pecado todavía vigente. Cuando se otorga el perdón, ese pecado no se borra, no se rompe, no se destruye el expediente, simplemente se pasa a uno donde están los que ya están pagados. ¿No? Es como cuando declaramos, hacemos nuestra declaración ante Hacienda, pues sí, ya pagaste, pero de todos modos ahí guardas el recibo, ¿no? Ahí lo tienes guardado unos años por si acaso. Bueno, aquí no es por si acaso, pero sí se queda guardado esto, ¿verdad? El pecado entonces es cubierto, es redimido, es pagado, y entonces ya no hay nada que perseguir, ya no hay nada que buscar, en contra. Es en cuanto a lo divino. En cuanto a lo humano, bueno, pues nosotros podemos pasar por alto la ofensa, y para esto es la dificultad para poder ejercer, ¿verdad? Nosotros no perdonamos porque para poder perdonar tenemos que pasar por alto la ofensa. Lo que normalmente nos pasa es de que esa ofensa nos está atorando una y otra y otra y otra vez
hasta que la brincamos. ¿Cómo la brincamos? A través del perdón. Y por eso es por lo que nos cuesta tanto trabajo, porque tenemos que saltar esa ofensa, no olvidarla, pero saltarla, ya, dejarla atrás y ya no traerla a recuerdo, a colación cada vez que se nos ocurra, sino que ya quedó atrás. Existen además algunas circunstancias adicionales entre el ofensor y el ofendido. También ya lo hemos hablado más de una vez. Si nosotros tenemos a una persona que nos ha ofendido, mientras no perdonemos es como si la trajéramos cargando, ¿no? Entonces, ahí está el punto. Necesitamos perdonar para que entonces ya no estemos cargando a esa persona, para que sea libre él y para que sea libre yo. De esa manera es como vamos a romper ese vínculo que de alguna manera se ha formado. Es un vínculo pernicioso, pero es necesario romperlo a través del perdón. Y también, pues hay poca capacidad por parte de las personas para tratar las heridas que se causan por esta ofensa, ¿no? Tenemos entonces esta ofensa que nos lastima y no sabemos cómo manejar estas heridas que nos han causado. Entonces la única manera de hacerlo es a través del perdón. Solamente a través del perdón es de que esa herida va a sanar y vamos a poder continuar adelante con nuestra propia vida primero y también en nuestro trato con las personas. Hay una persona, por ejemplo, que nos está molestando todo el tiempo en el trabajo. Bueno, mientras no hacemos consciente esta situación y no perdonamos, ahí va a seguir y cada vez que la veamos nos va a causar el mismo efecto. Una vez que hemos perdonado, pues sí, ahí va a estar y sí va a estar molestando, pero ya no te va a lastimar, ya no te va a doler lo que te está diciendo, ya no pasa por alto, ya no le haces caso, ¿no? Pero sí es necesario que pasemos por este proceso del perdón. Cuando hay justicia por el pecado, ya no hay más delito ni culpa desde el punto de vista de Dios, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Y además, esto es porque el pago por la ofensa ha sido satisfecha y entonces se otorga el perdón, pues porque ya no hay nada que perseguir, como decía la esposa hace un ratito, ¿no? Si ya no hay nada que pagar, pues entonces ya, ahora sí que el cobrador pues ya no tiene nada que estar haciendo, tocando a tu puerta, ¿no? Entonces esa sería una forma de verlo. Y pues para que ocurra el perdón se necesitan tres partes: el ofendido, el ofensor y el depositario del pecado. Y en este caso pues es nuestro Señor Jesucristo. O sea, es a Él son remitidos todos los pecados, entonces nosotros nos liberamos a nosotros mismos y liberamos a quien nos ofendió. De eso se trata. Si no ponemos estas bases como personas al perdonar, entonces pues no nos va a servir mucho el esfuerzo de ese perdón, porque como seres humanos hemos hecho muchas cosas. Hacemos muchas cosas en lo psicológico, en el control mental, tratamos de hacer muchas cosas para perdonar, pero si no es un perdón como el que Dios nos enseña, poco vamos a lograr. Ahí se van quedando esos resentimientos, ahí se van quedando pues todos esos sentimientos, resentimientos, que ya hemos visto que se van convirtiendo en amargura y en tantas cosas, y no logramos entonces ni ser libres nosotros ni dejar libres a la otra persona y la seguimos cargando todavía, ¿no? Y que cuando el perdón se ejerce basado en estas tres partes, entonces el perdón va a ser ejecutado correctamente, la herida va a quedar sanada y bueno, se va a olvidar el dolor, ya no va a haber dolor. Quizá nos acordemos de la situación, pero ya no nos va a afectar, ya no va a haber esa molestia que sentíamos, ¿no? Sí que de eso se trata, ¿no? De eso se trata. De estar en paz. De estar en paz con la persona, ¿no? O con la situación o con el lugar, ¿no? A veces que hasta evitamos un lugar o una comida porque nos recuerda una situación, ¿no? Entonces, ya estamos en paz, ya sin nada que nos esté ahí acechando. Y aquí, bueno, vamos a ver
un ejemplo que nos pone el Señor Jesús, un ejemplo bien tremendo. Está en Mateo 18, del 23 en adelante. Ahorita voy a leer del 23 al 27. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este que no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Esa es la primera parte de esta historia que nos está dando. Y aquí vemos algunos puntos muy importantes. Lo primero, era una deuda imposible de pagar. Aquí dice que le debía 10,000 talentos. Un talento eran, no sé, creo que eran 3 kilos de oro. O sea, si nos ponemos a ver cuánto está el oro, 3 kilos, y este le debía 10,000, no, pues es algo imposible. Era algo que no se podía pagar. Y precisamente el Señor Jesús pone esta cantidad para precisamente mostrar que era una deuda que no se podía pagar. Ese es lo primero. Segundo, que cuando está a punto de entregar a este hombre y a toda su familia para que fueran vendidos y se pagara lo que le debían, o por lo menos que le acreditaran un poco, pues el siervo le suplica y el dueño, ¿verdad? El señor de la casa, es movido a misericordia. Y entonces, dice bien tremendo, le soltó y le perdonó la deuda. No nada más le soltó y le dijo, bueno, aquí nos vemos en un mes y a ver si cómo estamos, ¿no? Le perdonó la deuda, le perdonó los 10,000 talentos. Entonces, renuncia a esta persona al pago, lo da ya por perdido y lo perdona. En su corazón ya no le debe nada, ya no tiene ningún problema. Si lo ve al otro día o al rato, ya no le va a estar reclamando porque ya le perdonó la deuda. Es una cosa bien tremenda. Imaginemos un poco esta situación y nos daremos cuenta, ya sea que nos pongamos de un lado o del otro, es una situación bien, bien tremenda. Y luego, ¿qué pasa, esposa? Pues ahí continuamos entonces con la narración que está en Mateo 18, del 28 al 30. Dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, que era mucho menos, ¿no? Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Aquí la historia se repite, pero ahora al que le fue perdonada la deuda, exige a su propio deudor que le pague lo que le debe, siendo muchísimo menos de lo que había hablado, ¿no? De lo que habíamos hablado antes. Entonces, esta persona que fue perdonada por muchísimo, aprendió el mensaje, aprendió la lección. No, ¿verdad? No la aprendió. O sea, para él fue muy bueno que lo perdonaran, pero él no quiso perdonar mucho menos que lo que había sido perdonado para él. Su amo entonces fue movido a misericordia y le perdonó la deuda, pero él mismo no fue capaz de hacer lo mismo. Cuando el amo se enteró de lo sucedido, llamó a este hombre malo y aplicó la justicia con todo el rigor. Así es, y seguimos leyendo del 31 al 34 del mismo capítulo 18. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y ahí está. Eso fue lo que pasó. El amo, fíjense cómo le llama al siervo malvado. ¿Por qué? Pues porque vio que su corazón era así, era malvado.
tenía maldad, era un corazón perverso, porque fue capaz de recibir la misericordia de su amo por una deuda que debía de 10,000 talentos, ya dijimos que es una cantidad imposible de pagar, pero él no tuvo ni siquiera un poquito de misericordia para perdonarle 100 denarios. Un denario era lo que ganaba un jornalero por un día. Digo, sí es una cantidad interesante, son más de 3 meses de sueldo, pero no es una cosa tremenda. Si él se había quitado la carga, la deuda de 10,000 talentos, bueno, pues 100 denarios era nada, ¿no? En comparación. Y si hubiera tenido un poco de misericordia, si hubiera entendido de qué se trataba lo que estaban hablando, pues lo hubiera perdonado. Es lo que se esperaba que hubiera hecho. Pero sin embargo, no lo hizo. Entonces el Señor nos enseña con esto que del corazón de cada persona va a brotar tanto lo bueno como lo malo de cualquier persona. ¿En dónde está la maldad y en dónde está la perversión del hombre? En su corazón. ¿En dónde está la bondad? Ahí también, en el corazón. Dependiendo de qué es lo que tengas, pues es lo que va a brotar. Es lo que va a salir al menor estímulo, ¿no? Entonces, el amo le reclamó que no hubiera tratado con misericordia a su deudor, así como él fue tratado anteriormente. ¿No? Entonces, lo único que dijo este amo fue decirle, oye, si yo te traté con misericordia, yo esperaba que tú trataras de la misma manera a tu consiervo. Si yo te perdoné 10,000 talentos, tú pudiste fácilmente haber perdonado 100 denarios. Sí. Entonces, ¿cuál fue el resultado de esta falta de misericordia? Pues que fue entregado a los verdugos. Y entonces, vamos a ver cuáles son esos verdugos que son tremendos, ¿no? Los verdugos son ese sentimiento de odio. O sea, nosotros mismos nos provocamos con la falta de perdón, nos provocamos que siga ahí royendo, ¿verdad? Como una rata que está royendo, y estos verdugos, ya iba a decir demonios, que es lo mismo, son ese sentimiento de odio, el resentimiento, la división en las familias, el fracaso económico, la enfermedad, la cautividad, la tristeza, la depresión, la angustia, la ansiedad, recuerdos dolorosos que nos siguen y nos siguen lastimando y lastimando cada que nos acordamos. Entonces, quienes ejecutan estos males, si nosotros los permitimos, entonces nos estamos dando cabida o estamos abriendo puertas para que estos enemigos actúen en nosotros y a través de nosotros, haciendo daño y contaminando a la gente que se encuentra a nuestro alrededor. Entonces debemos de perdonar a los que nos han dañado y amarlos como si nunca nos hubieran ofendido. Y esto suena imposible, pero es maravilloso darse cuenta de que es posible cómo Dios puede transformar y tocar los corazones. Porque podemos sentir aversión y enojo y ver, pero sabemos que eso distorsiona la imagen que tenemos de la persona que nos ha ofendido. Sin embargo, cuando logramos perdonar, no por sentimientos, sino por decisión al principio, tarde o temprano va a llegar el sentimiento de que, pues ya no siento ese odio, ya lo puedo ver como es, con misericordia, lo puedo ver hasta con compasión, porque si es una persona que tiene debilidades y que por ello pues actúa de una manera errónea o mala, pues entonces me puedo dar cuenta de sus carencias para que esté actuando de esa manera. Eso no quiere decir que me vuelva a poner ahí al frente para que me siga ofendiendo y para que me siga lastimando. No, claro que sí voy a tomar esa distancia prudente
Pero por otro lado puedo ver a la gente sin ese cúmulo de sentimientos que afloran, ¿no? Cuando somos ofendidos, cuando hemos sido lastimados. Entonces, Entonces, lo vamos a dejar aquí, tenemos sí, todavía más, pero lo vamos a dejar para otra ocasión porque ok, es meternos a otro tema. ok. Nada más aquí un detalle de lo que dice C.S. Lewis acerca del perdón, porque ciertamente para nosotros es imposible. El perdón es algo sobrenatural. Cuando lo hacemos en realidad, de corazón, es sobrenatural. En lo natural no podemos hacerlo. Nadie es capaz de hacer un perdón efectivo, pero con la ayuda de Dios sí podemos. Ujú. Y lo que Él nos dice es de que precisamente cuando algo tiene una gravedad tal que no podemos perdonar, que en la lógica no podemos perdonar, en la carne no podemos hacerlo, precisamente es cuando es requerido el perdón. Porque cuando es algo ligerito, pues entonces no es realmente un perdón, es nada más una disculpa, ¿no? Entonces, Mm. sí es algo que va más allá de nuestras fuerzas y de nuestra capacidad. Pero, pues es precisamente donde debemos hacerlo, ¿no? Ok. Entonces así está el asunto. Sí, sí, Vamos está a orar, difícil, está fuerte. está complicado. Ok. Vamos a orar. Padre bendito, te doy muchas gracias, Señor, por esta lección. Por esto que estamos empezando a ver, Señor, que pues es la raíz, así como hay raíces, Señor, que nos llevan a problemas, también hay raíces que nos llevan a una vida mejor. Y el comienzo de todo esto, Señor, pues es el perdón, que tú nos muestras cómo es y que nosotros, Señor, lo que queremos hacer es seguir tu ejemplo. Te damos muchas gracias, Padre, porque pues a través de este proceso, Señor, vamos a poder tener una vida mejor, vamos a poder estar en paz contigo, Señor, con nosotros mismos, con nuestro prójimo, y de esa manera, Señor, tener una vida buena, una vida que podamos disfrutar cada día. Te agradezco mucho, Señor, por tu palabra, por este ejemplo maravilloso que nos has dado. Y Padre, pues ayúdanos a que lo podamos realizar, que en esta semana estemos haciendo un recuento de las personas que por ahí tengamos todavía pendientes para resolverlo, Señor, y para que podamos estar en paz contigo. Te damos muchas gracias, Padre, por esta lección, por esta enseñanza tuya, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, que el Señor los bendiga. La próxima semana le seguimos, está poniendo bueno, apenas estamos empezando con lo del perdón, es un tema muy, muy importante y sobre todo es algo que tenemos que poner en práctica para que realmente veamos el resultado en nuestra vida. Bueno, hasta luego, bendiciones, nos vemos la próxima Luego, semana. ay, gracias.